buenos días, mi nombre es Carlos Ariel Cornejo Cardeña y este es mi proyecto modular e integrador para la materia de procesos de manufactura y material. Bien, el primer punto, ¿cuáles son los tipos de viruta que se generan en los distintos procesos de maquinado industrial? Detalla cada uno. En primer lugar, la viruta discontinua, la cual cuenta con unas características en la que se presenta con pequeños fragmentos o astillas irregulares. Ocurre cuando el material es frágil y no permite una deformación plástica significativa antes de romperse. Se forma en condiciones de corte inadecuadas como velocidades bajas, ángulos o herramientas desafiladas. Normalmente se presenta en el torneado y fresado de materiales frágiles, taladrado con herramienta de alta dureza también, y obviamente el material que normalmente donde se genera pues es el hierro fundido. La siguiente es la viruta continua. Se genera en forma de una cinta uniforme y fluida, el cual es el resultado de una deformación progresiva y controlada del material. Se obtiene cuando las condiciones de corte son óptimas, con velocidades de corte adecuadas y herramientas pues afiladas, y proporcionan el material en donde se genera. Normalmente es útiles como aluminio, cobre, acero y acero inoxidable. La viruta astillada, que se forma en pequeños segmentos predecibles debido a la acción de corte intermitente, se presenta cuando hay fuerzas de corte altas y el material se fractura en lugar de fluir. Se puede generar superficies con marcas de corte si no se controlan bien los parámetros del proceso. Obviamente el material en donde se genera es en aceros templados, aleaciones de titanio y otros materiales de alta dureza. Siguiente punto, ¿cuáles son los principales propiedades mecánicas del acero que nos permiten categorizarlo y diferenciarlo de otros materiales? En primer lugar, la resistencia o esfuerzo de tracción, el cual es la capacidad del acero para resistir la elongación cuando se somete una fuerza de tracción, es decir, la fuerza que tiende a estirarlo. La dureza es la resistencia del acero a la deformación permanente. La tenacidad, la cual es la capacidad del acero para absorber energía antes de romperse. La plasticidad, la cual es la capacidad del acero para sufrir deformaciones permanentes sin fracturarse, especialmente bajo esfuerzos de compresión, torsión o tracción. Y finalmente el comportamiento térmico, el cual se define como cambia su tamaño al calentarse o enfriarse, y además tiene buena capacidad para disipar el calor. ¿Cuáles son algunos de los tratamientos térmicos del acero que han ganado importancia en la industria y sus requerimientos de materiales? El templado, el cual consiste en calentar el acero a una cierta temperatura elevada, generalmente de 800 y 1000 grados, dependiendo del tipo de aleación, y luego enfriarlo rápidamente, generalmente con agua, aceite o aire, para así aumentar su dureza. Los materiales que se requieren es acero al carbono, acero aleado y acero inoxidable. El revenido, el cual es un proceso que se realiza después del templado, en cual consiste en recalentar el acero templado a una temperatura más baja, generalmente entre 150 grados y 650 grados, para reducir la fragilidad y mejorar la tenacidad. Los materiales requeridos son el acero al carbono, acero aleados, herramientas de acero. El cementado, el cual es un proceso en el que se calienta a temperaturas de 850 y 950 grados en un ambiente altamente rico en carbono, lo que permite aumentar el contenido de carbono en la capa superficial del material. Posteriormente, el acero es templado para obtener una superficie dura y un núcleo más suave y tenaz. Los materiales que se requieren son el acero bajo en carbono o el acero aleado. El acero temple en aceite es un proceso muy similar al templado convencional, pero en lugar de enfriar en agua se utiliza en aceite. Este proceso se utiliza para reducir el riesgo de fracturas o deformaciones que pueden ocurrir con el enfriamiento del agua. Los materiales que se requieren son el acero al carbono. En la industria metalmecánica, una situación real donde se aplican diferentes tipos de maquinado. El acero es una fabricación de componentes para maquinaria pesada, por ejemplo, en la fabricación de ejes de transmisión para maquinaria de construcción. ¿Qué tipos de maquinado se emplean regularmente en el acero para crear ejes de transmisión con precisión? Bien, los ejes de transmisión son componentes claves que deben de
soportar altas cargas, vibraciones y condiciones extremas de operación, y para lograr estas características se utilizan diferentes tipos de maquinados al acero. El torneado, el cual es el proceso más común y utilizado en la fabricación de ejes de transmisión. El torneado es el proceso más común y utilizado en la fabricación de ejes de transmisión. Consiste en el uso de una herramienta de corte para eliminar material de la pieza mientras gira sobre su eje y así obteniendo una superficie cilíndrica. El fresado, el cual es un proceso de corte en el que una herramienta rotativa con múltiples filos corta el material en diversas direcciones y se utiliza para eliminar material en una pieza en formas complejas. El perforado, el cual es un proceso que se utiliza para crear agujeros de precisión en una pieza mediante el uso de una broca giratoria. Es un proceso que se emplea en piezas que requieren perforaciones específicas. Enderezado, el cual es un proceso utilizado para corregir la curvatura o deformación de las piezas que pueden haber sufrido durante el proceso de fabricación o después del tratamiento térmico. En la soldadura es el proceso de unir piezas de acero mediante la aplicación de calor y a menudo de un material de aporte, y se utiliza para unir componentes en los ejes de transmisión, como el acoplamiento de segmentos o la fijación de piezas adicionales que deben formar parte del eje. Y bien, último punto, ¿qué partes del motor de combustión interna se pueden ver afectadas durante el proceso de maquinado de piezas como los cilindros? Los pistones y las virutas quedan atrapadas entre el pistón y el cilindro durante la prueba de montaje, pueden causar desgaste o incluso algún gripado del pistón, y es algo que puede ocurrir. Ahora, en el asiento de válvulas, aunque no forman parte directa del cilindro, suelen mecanizarse en la misma área y las virutas pueden generar problemas en lo que es el sellado y ocasionar un desgaste. Ahora, por ejemplo, si no se realiza lo que es una limpieza adecuada posterior al maquinado, las virutas pueden circular con el aceite y dañar estos componentes de alta precisión. Por otro lado, la viruta puede dejar imperfecciones o rayones en lo que es la superficie interna del cilindro, afectando el sellado con los anillos del pistón y reduciendo la eficiencia de la compresión del motor. Bien, este ha sido mi proyecto modular e integrador maestra. Me gustaría ahora sí que mencionarle, y es que muchas gracias ahí por explicarme nuevamente las indicaciones de este proyecto, ya que como pudo observar ahora sí que tuve muchísimas complicaciones al momento de entenderlo. Gracias.